Hola, ¿cómo estás? Hoy hablaremos sobre los tipos de lectura, sobre la lectura en general. No sé si te habías preguntado que hay varias formas de leer. Podríamos establecer esto a partir de muchos criterios, todos importantes, cuando menos interesantes para efectos de comprender cómo diseñar cierto producto editorial. Por supuesto que las circunstancias bajo las que se lee influyen digamos, en el efecto que debe producir lo que nosotros resolvamos desde el punto de vista del diseño editorial. Pero antes de pasar a ese tema en concreto, a mencionarte cuáles son las formas en las que se lee, quiero contarte una breve historia que te ayudará a entender la importancia de este asunto de leer. Pensemos en la siguiente situación. Pensemos que existen dos personajes, Dani y Sebastián. Los dos son estudiantes de preparatoria, de hecho son compañeros en la escuela. Van en el mismo salón y se conocen desde que iban en la primaria. Entonces tienen una muy buena relación. Por supuesto, ambos son distintos, pero en general y para efectos de esta historia, ambos pues son adolescentes, ¿no? Con intereses muy similares y vamos, que se desenvuelven en un círculo social pues similar también. Resulta que Sebastián está muy enamorado de Laura. Desde que la conoció, recién ingresaron a la preparatoria, él quedó flechado por ella. Entonces, desde que la conoció, ya una de sus metas dentro de la preparatoria pues era poderla conquistar y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Una de las cosas que pues entendía que debía hacer es tratar de comprender qué es lo que le gustaba a ella para poder él entrar también en ese mundo, de tal manera que descubrió que Laura gusta de leer, pero no de leer cualquier cosa, sino de leer poesía. Eso para Sebastián era demasiado. O sea, es decir, leía, pero leía uno que otro cómic y una que otra vez. Realmente no era alguien que se considerara un buen lector. Nunca pensaría leer un libro de poesía por gusto, pero de alguna manera sabía que tendría que hacerlo para por lo menos tener un tema de conversación con Laura. Pasemos al caso de Dani. Dani vive con su mamá y su hermana pequeña. Su papá, digamos, terminó divorciándose de su mamá, o al revés, ambos se divorciaron, pues. Y entonces la vida desde ese tiempo en la casa de Dani ha sido un poco complicada. Su mamá, que es enfermera, ha tenido que cubrir las horas extra que siempre están dispuestas o en oferta para poder solventar un poco mejor los gastos mensuales que tiene. Entonces, cuando eso sucede, pues Dani tiene que hacerse cargo de su hermana y ayudar con eso o contribuir con eso pues al esfuerzo familiar. Recién comenzaba el año, ellos estaban muy entusiasmados por regresar a la escuela y en febrero, el Día del Amor y la Amistad, pues como todos los años, se llevaría a cabo un encuentro, una digamos reunión en uno de los antros más populares, los que generalmente pues permiten que acudan jóvenes porque pues, no se venden bebidas alcohólicas y demás, pero el asunto es que se arma una fiesta, digamos, fuera de la escuela para celebrar precisamente esta fecha. Entonces, ya desde enero las vistas hacia ese día pues estaban muy bien focalizadas, ¿no? Para Sebastián resultaba de mucho interés el que se llegara ese día, porque el plan de él era precisamente declarársele a esta muchacha, a Laura, justo ese día. Entonces estaba por supuesto con toda la carne en el asador.
y estaba, por supuesto, muy enfocado en entender de poesía, ya no solo aventurarse a descubrir de qué trata todo este asunto de leer poesía, sino estaba dispuesto a enamorarse de la poesía para que a su vez con eso Laura pudiera de alguna manera también enamorarse de él. Entonces, ese era el objetivo de él. Para Dani, ese día pues era realmente una de las pocas ocasiones en las que podría, digamos, alejarse un poco de la situación que en su casa se vivía, porque, bueno, las cosas eran un poco duras para él. Su mamá, por supuesto, tenía que cubrir muchas tareas, principalmente el trabajo, pero además, pues llegar y darles de cenar, ayudarles, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que Dani cubría muchas de las tareas que su mamá en otras situaciones o su papá podrían cubrir, pero pues dadas las circunstancias, pues él veía precisamente esta celebración del Día del Amor y la Amistad en ese antro en el que se iba a llevar a cabo la fiesta como una oportunidad para escaparse un poco de estas cosas, ¿no? Entonces esperaba con mucho ánimo también ese día. Ya cercana la fecha, los días transcurrían, por supuesto, con mayor intensidad. Todos estaban muy emocionados, pero pues quizás el principal interesado en que ese día se llevara a bien, pues era Sebastián. Sus planes no habían cambiado, por supuesto, y entonces había, digamos, incrementado más su asunto de meterse en la lectura de poesías. Entonces, Sebastián había ya incluso procurado cierto ritual para este rollo de leer poesía, tanto como presumía Laura hacerlo. Entonces, lo que normalmente hacía Sebastián era encerrarse en su cuarto en la tarde, después de haber hecho las labores, y cuando entraba un poco de relajación en su casa. Él afortunadamente tenía una habitación para él solo, entonces se encerraba, cerraba las persianas para que no entrara nada de luz, prendía una lámpara que estaba en su buró, incluso ponía un poco de música suave, así como de fondo, tomaba ese libro de poesía que había comprado de uso en uno de esos puestos que hay luego de libros usados en la calle. Era precisamente el libro que le había visto a Laura llevar a la escuela siempre. Entonces él se disponía a leer acostándose en la cama con estas condiciones que te acabo de explicar, y entonces pues se dedicaba a hojear con detalle y con calma todo el libro, se detenía en alguna de las páginas que le llamaban su atención y comenzaba a leer. Lo hacía en principio en voz alta. Era una forma como para concentrarse y meterse en esa lectura a la que la verdad para la que no estaba del todo preparado. Digamos que no lo hacía totalmente por gusto, sino por obligación. Entonces, el empezar a leer en voz alta le ayudaba a concentrarse. Conforme avanzaba en la lectura, iba bajando su voz sin siquiera darse cuenta, y terminaba no solo leyendo ya en voz baja, sino además pausando su lectura en momentos para reflexionar sobre alguna de las partes que había leído. Sus reflexiones iban desde tratar de entender qué demonios significa esta palabra que acabo de leer, hasta entender sobre la vida misma y sobre filosofar de acuerdo con el tema que proponía ese poema que se encontraba leyendo. Terminaba de leer o terminaba ese momento de lectura y se sentía muy relajado, tranquilo, en paz, sobre todo por el tipo de lectura que leía. No era lo mismo leer ese libro de poesía que tener que leer el libro de química, y sobre todo cuando se tenía que hacer para asuntos de aprobar un examen. Esa era la situación de Sebastián. Estaba más que listo para acercarse a Laura el día de la celebración del 14 de febrero, y incluso había memorizado algunos de las partes de los poemas que había leído. Estaba más que armada su estrategia.
Llegó entonces ese día. Para Dani la situación pues era completamente diferente. Él simplemente pretendía divertirse ese día. Entonces, previo a pues no tenía realmente nada que hacer. Si acaso, hacer todas las labores que ya sabía que debía cumplir para que no hubiera pretexto alguno por parte de su madre para decirle que no podría acudir a tal evento, ¿no? Entonces, todo estaba más que listo, pero justamente el día en que se celebraría esta fiesta en ese antro, la mamá de Dani llegó con una muy mala noticia. Le dijo que tendría que cubrir un turno extra, que se había presentado una oportunidad porque alguna de sus compañeras no podía acudir por X razón, y entonces pues ella veía eso como una oportunidad, más que como lamentarse por esa situación. Incluso se entusiasmaba porque sabía que vendría un ingreso extra para su casa. Cuando eso sucedía, pues por supuesto que Dani tenía que hacerse cargo de su hermana en tiempos en los que no lo tenía previsto, y era el caso precisamente de esa fiesta. Por supuesto que esa situación le enfadó mucho a Dani. Estaba muy molesto. Realmente pues guardaba la esperanza de haberse podido divertir ese día. Entonces pues le habla a Sebastián y le dice la mala noticia: no voy a poder ir. Y eso lo tenía muy enfadado. Justamente ya en el momento en el que se llevaba a cabo la fiesta, pues Dani estaba muy enfadado, y sobre todo con su hermanita pequeña, la cual tenía pues escasos 3 años, los acababa apenas de cumplir. Una niña muy inquieta, como todas las niñas y niños de esa edad. Ya saben caminar, ya son capaces de mover algunas cosas porque tienen ya cierta fuerza para hacerlo. Y entonces Dani estaba muy enfadado, su hermana hacía mucho ruido, no lo dejaba distraerse, y entonces decidió subir a su habitación y poner la televisión, y a todo volumen, buscando con eso pues mitigar un poco el ruido de la hermanita que estaba pues jugando en la parte de abajo. Pasó un rato, incluso medio dormitó mientras veía algo en la televisión. Cuando reaccionó, pues pensó en bajar a ver qué había hecho su hermana, qué destrozo había resuelto esta vez, pero no escuchó ruido, y eso le llamó mucho la atención. Cuando bajó, se acercó a la cocina, y lo primero que vio fueron los piecitos de su hermana asomándose de la esquina que digamos establecía la propia ubicación de la cocina. Como los vio inmóviles, inmediatamente corrió. Lo que encontró pues fue una escena que por supuesto nadie querría ver. Su hermanita estaba tirada en el piso y pues se mostraba inconsciente. Trató de entender qué pasaba, ¿no? Y vio por supuesto la puerta que se encuentra en la parte de abajo de la cocina, justamente debajo del fregadero, donde usualmente se disponen pues productos químicos diversos para la limpieza de la casa. Y entonces encontró abierto un producto que precisamente es veneno para ratas, ¿no? Algo que habían tenido que comprar porque pues, se habían visto en la situación de haber encontrado una rata ahí rondando por su patio, y su mamá pues había tenido a bien comprar este producto. Pero nadie, ni su mamá ni él, habían pensado en la posibilidad de que su hermana en un descuido pues podría alcanzar este producto y pues ingerirlo, como parece que ocurrió. Lo primero que pensó Dani fue tratar de resolver las cosas por él mismo, porque se veía por supuesto regañado por su mamá, culpado por esta situación. Él entendía que era su responsabilidad ver a su hermana, y no lo había hecho. Entonces, antes que llamar a nadie, su primera reacción fue, por supuesto, tratar de resolver las cosas por él mismo, y pensó que encontraría la solución en la etiqueta de ese producto. Por supuesto que cuando trató de leer lo que ahí aparecía, se encontró con muchas dificultades. La letra era muy pequeña, la etiqueta se había manchado por el mismo producto, que de repente tuvo a bien como regar un poco del mismo sobre la propia etiqueta y la dejó un poco amarilla,
justamente en partes del texto donde creía él que podría encontrar la información de qué hacer en caso de que ese producto hubiera sido ingerido. Le costó trabajo entender en qué zona de tanta información estaría esa parte donde te dicen qué hacer cuando alguien accidentalmente tomó un poco de este producto. No encontró solución en esa etiqueta y entonces tuvo que llamar a su mamá. Por supuesto que se hizo todo un alboroto con esto. Afortunadamente, la hermanita estaba bien, no llegó a ocurrirle nada. Su madre tuvo que salir en urgencia del trabajo. Eso provocó muchos problemas en muchos sentidos para ella, para el hermano, para por supuesto la pequeña niña, etc. Un desastre total. Para cerrar esta historia, pues puedo simplemente decir que la estrategia de Sebastián funcionó bien. El que se haya metido a revisar ese tema le sumó muchos puntos, porque Laura nunca esperó que Sebastián, con lo relajiento que se ve y con lo poco atento a estos temas sensibles como la poesía, bueno, eso lo hacía lucir su aspecto y su comportamiento. Eso le sorprendió mucho a Laura y sin duda terminó como por cerrar aquella parte que podría haberla como hecho dudar. Entonces, pues bueno, quedaron en tener una cita, en salir y pues ver qué pasaba. Bueno, esta es la historia, ¿no? Una historia un tanto peculiar que por supuesto me he inventado para poderte hacer entrar en tema. Vamos a ver, las situaciones que por supuesto vivieron Dani y Sebastián fueron completamente diferentes. Los procesos de lectura que llevó a cabo cada uno fueron motivados por factores diferentes y las circunstancias a las que se enfrentaron al momento de leer fueron también completamente diferentes. En ambos casos, el diseño editorial influyó en ese proceso que ellos vivieron o en esa situación que ellos vivieron al momento de leer. Por supuesto que cuando llevaron a bien este proceso, digamos, el proceso mental, esas imágenes que vinieron a la cabeza en el caso primero de Sebastián, fueron muy diferentes a las que tuvo que enfrentar Dani. Imaginemos entonces que Sebastián, por supuesto, al momento de leer y en las circunstancias en las que lo estaba haciendo, pues vinieron a su mente cosas como relacionadas con el amor, con la paz, con la tranquilidad, con cosas, digamos, sensibles y además muy agradables. Por el contrario, Dani, en ese proceso de lectura que tuvo a bien llevar y en la situación misma, las imágenes que venían a su cabeza pues eran totalmente diferentes a las que Sebastián había experimentado. Entonces, ese es el asunto. ¿Cómo leemos? Y digamos, ¿qué situaciones están inmersas en este proceso? Son un asunto interesante. Ahora bien, vamos a tratar de entender qué tipos de lectura hay y con ello vamos también a tratar de asimilar cómo deberíamos enfrentar esa labor de diseño. Vamos a ver, hay por supuesto muchas maneras de clasificar esto, pero las más conocidas o las que por lo menos nos interesan más, las planteo en lo siguiente. Podemos entender que hay un tipo de lectura que se resuelve de acuerdo con el signo que se interpreta. Es decir, existe la lectura tipográfica, la lectura iconográfica, la lectura ideográfica o incluso la lectura braille. En el caso de la lectura tipográfica, pues nos referimos a la que entendemos más comúnmente de acuerdo con nuestra experiencia, es decir, aquella en la que leemos textos. La lectura iconográfica debemos entender por iconografía a todo aquel gráfico que por sí mismo nos expresa una idea, o sea, a partir de lo que el dibujo mismo nos dice. Cuando acudimos
algún restaurante y queremos ir al baño, podemos identificar con mucha facilidad cuál es el baño de hombres y de mujeres porque estamos frente a una iconografía, a una imagen que nos provee de cierta información. Ese sería el caso de un tipo de lectura. Existe también la lectura ideográfica. Se parece un poco a la iconográfica, pero hay una diferencia. En la iconográfica se sirve el mensaje de un gráfico, pero ese gráfico tiene por convención o por acuerdo ya previamente establecido un significado muy particular. Entonces entendemos, por ejemplo, que cuando en nuestros proyectos el profesor nos pone una palomita, ese gráfico tiene un significado que es positivo y es diferente a otro gráfico que conocemos, que es el de una cruz, que tiene una connotación o significado negativo. Ese sería el asunto de la iconografía, de la ideografía, o sea, es un gráfico que ya tiene el planteamiento de una idea previamente establecido. Y bueno, en el caso de la lectura braille sabemos que se trata de puntos principalmente que son sensibles al tacto y que permite a las personas que conocen este tipo de escritura el entender un mensaje a partir de él. Entonces podemos entender que, o sea, hay diferentes tipos de lectura, ¿no? Y si tuviéramos en su momento que establecer una comunicación de acuerdo con estos sistemas, por supuesto que tendríamos que trabajar de manera distinta el diseño editorial, ¿de acuerdo? Bueno, existe también otra forma de leer u otro tipo de lectura, la que se resuelve a partir del sonido emitido al leer. Esto nos lleva a pensar que podemos leer en voz alta o en silencio. Parece un asunto poco relevante, pero por supuesto que no tiene nada que ver leer en voz alta que leer en voz baja o en silencio. En principio, cuando aprendemos a leer, es casi necesario leer en voz alta. Es decir, tenemos esa necesidad porque debemos escuchar lo que estamos diciendo para poder corroborar de alguna manera que el sonido que estoy emitiendo corresponde con ese gráfico que estoy leyendo o con esa letra que estoy leyendo. Entonces, sin duda, hay una relación directa de este asunto de leer en voz alta o en silencio con el proceso de asimilación de información que llevamos. Se lee en voz alta cuando se tiene que dar un discurso y el tipo de diseño editorial que se debe resolver para quien va a leer un discurso es por supuesto distinto a ese diseño que haremos de un libro que sabemos que se va a leer en silencio. Entonces, imagínate la situación de tener tú que leer un discurso y que de momento, aunque lo hayas leído varias veces, los nervios te obliguen a centrar tu vista en esa parte que debes leer y algo del diseño editorial dificulte ese proceso y eso te haga trastabillar o te haga guardar silencio por un momento, ¿no? Silencio que ante un auditorio lleno de gente pues puede pesar mucho. Entonces, diseñar para el objetivo de que algo deba ser leído en voz alta o en silencio tiene, por supuesto, un sentido claro para uno u otro. También existe el tipo de lectura que se resuelve de acuerdo con el tiempo de atención que le dedicamos a la lectura. Está la lectura rápida, la lectura secuencial o la lectura intensiva. Se habla simplemente de procesos, ¿no? Hay cosas que necesitamos leerlas rápido, que no deberían consumirnos mucho tiempo. Esto tendría relación con, por ejemplo, no sé, anuncios en la calle, desde espectaculares hasta el volante que te entregan, o lo mismo que podría ocurrir con una publicación en redes sociales. O sea, sabemos que somos implacables cuando estamos en las redes porque, o sea, vamos, revisamos todo de manera como muy
muy rápida, ¿no? Y damos poco tiempo, pues, a lo que se nos va presentando en eso que estamos viendo en la red social. Apenas que algo realmente llame nuestra atención, nos detendremos. Pero entonces hay situaciones en donde se debe diseñar para que algo pueda ser leído con relativa facilidad y rapidez. Hay cosas en donde se debe leer de manera moderada y otras donde la lectura debe ser como muy intensiva, muy constante, muy pausada. Entonces, estos escenarios, por supuesto, que plantean tipos de diseño diferentes. También está un tipo de lectura que se resuelve de acuerdo con el proceso cognitivo que se ejecuta al leer. Este es un asunto sumamente importante. Existe la lectura literal, la lectura inferencial, la lectura crítica, la lectura comprensiva y la lectura mecánica. La lectura literal debe entenderse como aquella lectura que resolvemos cuando leemos, no sé, algún cuento, alguna novela, algún texto, vamos, sin mayor relevancia. O sea, simplemente leemos y asumimos la información que aparece ahí. O sea, un mensaje en WhatsApp puede ser, por supuesto, una lectura literal. La lectura inferencial es un tipo de lectura en la que debemos pausar un poco porque buscamos inferir en lo que se dice, o sea, necesitamos entenderlo claramente y eso obliga a que el ritmo que llevemos mientras leemos tenga que ser un poco más pausado. No sé, debemos analizar un poco, digamos, la situación, o sea, eso que se está leyendo. Por supuesto que cuando leemos algún libro técnico es cuando hacemos una lectura inferencial, o sea, buscamos comprender qué es lo que se dice ahí de manera muy clara. La lectura crítica es la que podemos resolver cuando estamos revisando alguna columna en un periódico, alguna revista, algún tema del que buscamos, digamos, discutir o establecer un debate. Aquellos blogs de debate, por supuesto que son momentos en donde se resuelve una lectura crítica, o sea, buscamos precisamente encontrar aspectos. Nuestro nivel de análisis es, por supuesto, mucho mayor. Existe una lectura comprensiva en la que debemos nosotros tener una concentración todavía mucho mayor. O sea, es ahí donde realmente necesitamos de toda nuestra atención. Podría tratarse de un libro muy complejo, de un libro en el que se esté planteando un tema que estemos comenzando a dominar o que no entendamos del todo y que incluso pues debamos leer el mismo párrafo más de una vez para poder precisamente digerir claramente la información que se nos presenta. Entonces, ese sería, digamos, una lectura comprensiva. Bueno, la lectura mecánica es aquella que se resuelve prácticamente, digamos, a leer por leer. No hay ni siquiera una atención de parte nuestra para digerir con claridad la información que estamos revisando. O sea, leemos solamente por leer. Ese sería, digamos, la lectura mecánica. También existe un tipo de lectura que se entiende a partir del contenido del producto editorial. Es decir, hay una lectura que se establece por aprendizaje. Entonces nosotros ya nos predisponemos a prestar toda la atención para poder comprender lo que se dice y digamos, asimilar un conocimiento nuevo. Está la lectura informativa, que bueno, finalmente la revisamos con el propósito de enterarnos de algún nuevo dato, de algún suceso, de alguna información. Entonces, también hay una predisposición a eso. Cuando revisamos las noticias,
cuando leemos un periódico. Precisamente nuestro motivo de interés en la lectura es ese, el de enterarnos, el de informarnos. También está la lectura recreativa, y esta establece que pues nosotros vamos a leer por diversión, de manera lúdica. O sea, buscamos entretenernos, pasar un buen rato y vamos, también como en todos los casos que he estado mencionándote, pues el diseño tiene digamos, un punto de resolución a partir de estas situaciones o circunstancias. Finalmente, entendamos que también existe un tipo de lectura que se resuelve a partir del motivo que la origina. Es decir, existe la lectura por obligación, la lectura por interés y la lectura por gusto. Leer por obligación es uno de los aspectos en los que más debemos prestar atención como diseñadores editoriales, porque sin duda pues hay una predisposición del lector ante el producto editorial. Entonces, vamos, tendríamos que allí, precisamente en esa situación, resolver un diseño que motive mucho a ese lector que pues está resolviendo la lectura porque tiene que hacerlo. En el caso de la lectura por interés, las circunstancias cambian mucho. Ya hay, digamos, un poco de voluntad del lector para poder digerir ese producto editorial. Cuando eso sucede, incluso hay cierta libertad o concesión. Hay revistas que son muy leídas y que no tienen, digamos, un diseño muy atractivo ni muy elaborado en ese propósito, ¿no? De motivar a la lectura. Y quizás no lo necesiten porque el lector está realmente interesado en revisar ese documento. Ahora, sí, además de que contamos con el interés del lector para revisar dicha información, existe un diseño bien resuelto que lo interese y lo motive, pues eso por supuesto que generará una mejor experiencia en ese individuo. Hay cosas que leemos por obligación y que de verdad nos cuesta trabajo después de que pues, entendemos que tenemos que hacerlo, el llevar a cabo esta acción. Por ejemplo, imagina situaciones como documentos legales. O sea, tienes que firmar algo y por supuesto que estás dispuesto a leer lo que vas a firmar, pero se trata de un documento muy extenso, con letra muy pequeñita, digamos, con líneas muy largas en las que de repente te pierdes porque terminaste de leer la primera línea y cuando pasas a la siguiente te descubres leyendo la misma que ya habías leído, etc. Manuales, por ejemplo, queremos aprender a usar esa cámara que compramos o esa laptop que tenemos y queremos leer el manual, sentimos o estamos interesados más bien en hacerlo, pero nos encontramos con un montón de situaciones adversas a este interés que tenemos por leer. Entonces influye mucho también esta situación. Está el caso de la lectura por gusto, y esta es, por supuesto, una de las situaciones o de los escenarios más factibles en los que, vamos, el lector leerá buscando precisamente disfrutar, o sea, el lector quiere leer. Sin embargo, bueno, o sea, el que exista ya el gusto del lector por querer resolver esta acción de leer, eso no quiere decir que podemos diseñar de manera, digamos, como digamos, de poca atención, porque aunque existe el interés, si el libro, por supuesto, que alguien está leyendo está mal diseñado, el lector quizás con todo el gusto e interés que tenga de revisar ese libro, termine leyendo apenas 1 o 2 páginas porque ese esfuerzo ya le ha provocado un cansancio, lo ha desmotivado el que tenga dificultad al revisar ese texto. Por el contrario, si se diseña esto de manera, digamos, muy efectiva,
muy adecuada en relación al tipo de producto y situación en la que se va a revisar este documento o esta publicación, pues eso podría propiciar que el lector termine leyendo no 3 páginas, sino 4, 5. Es más, ya pasaron varias horas, esta persona no tiene sueño todavía porque, o sea, realmente se ha interesado en la lectura. Por supuesto, porque en principio es una buena lectura, ¿no? Pero además porque el diseño le ha ido motivando. No sé si te ha ocurrido, espero que sí. Suele suceder que cuando te enfrentas a un libro que quieres leer por gusto, algo que vas a revisar en la noche, y descubres que con mucha facilidad has terminado una página, lees la siguiente y de repente te descubres que también la leíste relativamente rápido y entonces vas a la que sigue y a la que sigue y de repente eso te va motivando. Dices, hey, estoy leyendo mucho, no me he cansado, me siento bien leyendo, me siento bien disfrutando este momento y entonces orgullosamente al otro día te despiertas y le cuentas a la persona más cercana que tienes, oye, no inventes, me leí la mitad del libro, ¿puedes creerlo? Eso es lo que se entiende como estímulo del lector. Debe el diseño que tú generes motivar al lector a continuar leyendo. No he mencionado nada que tenga que ver con los medios digitales, ese ha sido un error mío en este momento, pero sucede lo mismo. El enfrentarnos a la lectura en pantalla pues es un asunto complicado todavía, o sea, realmente es muy cansado leer en pantalla. ¿Qué decir de querer leer algo desde el teléfono o desde el móvil? Pues es esto muy cansado. Cuando el diseño no está hecho para este dispositivo o para la computadora o la laptop o el iPad, cuando no se establecieron las condiciones propicias y entonces queremos leer algo, sobre todo en el móvil, y estamos de verdad muy interesados y con muchas ganas de hacerlo, pero entendemos que nuestros dedos no dan, que la letra está bien chiquita, nuestros ojos empiezan a fatigarse rápido, nuestra cabeza empieza a consumir mucha energía en ese esfuerzo de tratar de entender eso que empezamos a querer leer por gusto. Por supuesto que abandonamos. El diseño editorial debe resolver esa situación. Debe evitar que alguien abandone por efecto de que la lectura no se esté resolviendo adecuadamente. Puede abandonar, pero porque el interés que tenía se ve truncado porque el contenido que está revisando no es lo que esperaba. Eso ya no estaría, digamos, en responsabilidad del diseñador editorial, pero sí el hecho de que un lector abandone porque eso está mal diseñado, porque no está funcionándole bien. Eso es lo que principalmente vamos a comprender en este curso, o es lo que se espera. Pero vamos a enfrentar entonces el diseño desde su objetivo, que es el de hacer que un lector pueda consumir con agrado, gusto y facilidad ese producto editorial que tiene enfrente de él. Te pregunto entonces, ¿sabías que existían tipos de lectura? ¿Te habías puesto a pensar que esa manera en la que enfrentamos la lectura influye mucho en muchos aspectos? En el principal, por supuesto, está el hecho de que, o sea, no digerimos la información de la misma forma dependiendo de la situación en la que estamos leyendo. Pero desde el punto de vista del diseño editorial, digamos, ¿habías considerado que debemos conocer o tratar de entender cuál va a ser la situación que enfrenta el lector para poder tomar decisiones al momento de diseñar? Un asunto interesante, ¿no? Pues bueno, en este curso, desde mi enfoque, desde el enfoque que he adquirido a partir de la enseñanza que he podido resolver de expertos que están muy metidos en la materia, de cursos, de libros que por interés, por supuesto, yo he tenido a bien leer, quiero compartirte eso, ese enfoque. Me parece que el principio en el que resolveremos esta manera de enfrentar el diseño editorial te va a ayudar demasiado, o sea, te va a hacer
volverte un buen diseñador editorial, porque estás entendiendo el fondo, y el fondo es el lector mismo y no la estética de un producto. O sea, no vamos a concebir esta materia, este tema del diseño editorial, desde la parte física o estética, porque eso es algo que, digamos, cumple su función en una capa, digamos, como muy... en una capa que antes de esta debió haberse, digamos, resuelto en otras tantas capas más que son sin duda mucho más importantes o más fundamentales, ¿de acuerdo? Bueno, ese es el tema, espero que te haya agradado, reflexionemos sobre este asunto de la lectura y con esto vamos a irnos metiendo de lleno a ese asunto de entender cómo ya de manera práctica y efectiva resolver un buen diseño. Que estés muy bien, bye.